Lección 1. Políticas flexibles. Hola Anna, leí sobre la nueva política del hotel. Hola Juan, ¿en serio? ¿Cuál es la actualización? Han flexibilizado las cancelaciones. Genial. ¿Qué tan flexibles estamos hablando? Sí, podemos cancelar hasta 48 horas antes del check-in. Eso es realmente útil. Nos da más libertad. Exactamente, reduce el estrés a la hora de planificar viajes. ¿Alguna vez has tenido que cancelar un viaje en el último momento? Sí, es frustrante. Esta política lo hace más fácil. Lección 2. Avivamientos en el hogar. Hola Anna, ¿has pensado en formas de renovar tu hogar? Hola Juan, sí. Un pequeño cambio puede ser una excelente manera de darle nueva vida a su hogar. Acordado, ¿has probado a reorganizar tus muebles? Tengo. Hace una gran diferencia en cómo se siente el espacio. Realmente lo es. Agregar plantas también puede alegrar una habitación. Absolutamente. Me encanta tener vegetación alrededor. ¿Qué tal pintar una pared de otro color? Eso podría ser divertido. Un color atrevido realmente puede cambiar el ambiente. Sí, es sorprendente cómo pequeños cambios pueden generar un gran impacto. Lección 3. Viajes históricos. Buenos días, Anna. ¿Leíste sobre los primeros exploradores? Hola Juan, sí. Durante sus viajes se encontraron con feroces tormentas. Bien, navegaban al final de la temporada, lo que era arriesgado. Es increíble lo valientes que fueron. Después de 66 días en el mar, finalmente avistaron tierra. Eso debe haber sido un gran alivio. ¿Te imaginas cómo se sintieron al ver las costas arenosas? Habría sido una mezcla de alegría y cansancio. Absolutamente, sus viajes dieron forma al mundo que conocemos hoy. Lección 4. Unidad australiana. Hola Anna, ¿sabes cómo se gobernaba Australia antes de 1901? Hola Juan, sí. Las distintas partes eran colonias separadas. Exactamente, es interesante cómo operaron de forma independiente. Bien. Pero en 1901 se unieron para formar una sola nación. Ese fue un momento significativo en su historia. Realmente lo fue. Marcó el comienzo de una Australia unificada. ¿Crees que fortaleció su identidad? Definitivamente. La unidad a menudo trae consigo un sentimiento de pertenencia más fuerte. Estoy de acuerdo, aprender sobre la historia nos ayuda a comprender el presente. Lección 5. Ideas ingeniosas. Hola Anna, vi tu proyecto de arte reciente. Esa es una idea muy reflexiva. Hola Juan, gracias. Realmente disfruté haciéndolo. Debería intentar hacer algunas manualidades también. ¿Alguna sugerencia? Absolutamente. Podrías empezar con manualidades sencillas en papel. Suena divertido. ¿Qué tipo de manualidades con papel me recomiendas? Quizás pruebe con origami o hacer tarjetas de felicitación.
Me encantan esas ideas, suenan creativos y relajantes. Exactamente. Además, son fantásticos regalos para los amigos. Eso es cierto, podría personalizarlos para ocasiones especiales. Lección 6. Navegando por las opiniones. Hola Ana, ¿has estado siguiendo las últimas discusiones en línea? Hola Juan, sí. Es interesante ver cómo responde la gente. Algunos desvían la atención de las críticas o las reconocen. Exactamente. Es una forma inteligente de manejar situaciones difíciles. Noté que algunas personas, incluso al principio, niegan las críticas. Sí, y es fascinante cómo eso puede cambiar con el tiempo. ¿Crees que reconocer los problemas es más efectivo? Definitivamente. Demuestra madurez y voluntad de mejorar. Estoy de acuerdo, es esencial entablar un diálogo constructivo. Lección 7. Opciones de planificación. Buenos días Ana, ¿todavía estás considerando tus opciones de viaje? Hola John, sí, lo he hecho. Estoy explorando varios destinos. Eso suena emocionante, ¿y tú? Estoy pensando en unas vacaciones en la playa o en un retiro en la montaña. Ambos suenan increíbles. ¿Prefieres relajarte o aventura? Disfruto de una mezcla de ambos. Relajarse en la playa y hacer senderismo en la montaña. Ese es un gran equilibrio. ¿Ha establecido algún límite presupuestario? Generalmente sí, pero soy flexible según la experiencia. Eso es inteligente. Es bueno dejar algo de espacio para la espontaneidad. Lección 8. Emoción por la moda. Buenos días, Anna. Vi tus zapatos nuevos. ¿Estás emocionado de usarlos pronto? Hola Juan, definitivamente. No puedo esperar para mostrar mis nuevas zapatillas. Se ven elegantes. ¿Para qué ocasión piensas usarlos? Estoy pensando en usarlos para la próxima fiesta. Eso suena perfecto. Definitivamente harán una declaración. Eso espero. Me encanta cómo combinan con muchos conjuntos. Los zapatos versátiles son imprescindibles. ¿Tienes un outfit favorito en mente? Sí, tengo un lindo vestido que combinará perfectamente con ellas. Eso suena fantástico. Te verás increíble. Lección 9. Opciones saludables. Hola Ana, ¿sabías que incluir más frutas y verduras en tu dieta puede estimular tu sistema inmunológico? Hola John, ese es un gran punto. Últimamente he estado intentando comer más sano. Impresionante. ¿Qué tipo de frutas y verduras te gustan? Me encantan las bayas y las verduras de hojas verdes. Son tan nutritivos. Sí, las bayas están repletas de antioxidantes. ¿Tienes una forma favorita de comerlos? Los disfruto en batidos o solos. ¿Y tú? Me gusta agregarlos al yogur o a la avena en el desayuno. Eso suena delicioso. ¿Has probado alguna receta nueva recientemente? La semana pasada hice un salteado de verduras.
Era colorido y sabroso. Lección 10. Maravillas florales. Buenos días, Anna. Sexta unas hermosas rosas rosadas y amarillas en el jardín. Hola John, suenan encantadores. ¿Tienen un olor dulce? Sí, realmente lo hacen. Me encanta lo fragantes que pueden ser las rosas. Disfruto observando a las abejas mientras les quitan el polen. Es fascinante lo importantes que son las abejas para nuestro ecosistema. Absolutamente. Ayudan a polinizar no solo las flores sino también los cultivos. ¿Alguna vez has pensado en plantar tus propias flores? Tengo. Creo que sería gratificante verlos florecer. Definitivamente. Además, añade belleza a tu hogar. Lección 11. Aprender de los errores. Hola, Anna. ¿Recuerdas nuestros días escolares? Hola Juan, sí. A menudo pienso en lo que haría diferente. Aquí igual. Ojalá hubiera prestado más atención en clase. ¿Bien? A veces me distraían los amigos en lugar de concentrarme. Es fácil desviarse. ¿Qué temas disfrutaste más? Me encantaba el arte y la historia. Esas clases siempre fueron divertidas. Disfruté de la ciencia. Experimentar fue emocionante. Sí. Creo que si nos hubiéramos aplicado más, podríamos haber aprendido aún más. Absolutamente. Se trata de aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos. Lección 12. Potencial artístico. Hola, Anna. ¿Alguna vez has pensado en encontrar potencial artístico escondido en nuestras propias casas? Hola Juan, definitivamente. Hay tanta creatividad esperando ser descubierta. Exactamente. Incluso los objetos más sencillos pueden transformarse en arte. Me encanta esa idea. ¿Has creado algo recientemente? Pinté algunos muebles viejos para darle nueva vida. Eso es fantástico. Me encantaría ver tu trabajo. Gracias. También disfruto hacer manualidades con materiales reciclados. Qué manera tan brillante de ser ecológico. Realmente lo es. Añade un toque personal a tu espacio. Lección 13. Planes de viaje. Hola, Ana. ¿Crees que habrá largas colas en el parque de atracciones este fin de semana? Hola John, supongo que depende de la hora del día a la que vayamos. Eso es cierto, las primeras horas de la mañana suelen estar menos concurridas. Exactamente. Si llegamos justo cuando abren, podríamos evitar las prisas. Buena idea, podemos planear llegar temprano y disfrutar de más paseos. Sí. Además, también deberíamos comprobar el tiempo. Definitivamente, un día soleado lo haría aún mejor. Y no olvides llevar bocadillos para ahorrar tiempo en la fila para comprar comida. Gran consejo, de esa manera podremos pasar más tiempo disfrutando de las atracciones. Lección 14. Sueños de destino. Buenos días, Ana. ¿Ya has decidido tu próximo destino de viaje? Hola Juan, todavía no. Lo primero es lo primero, necesito establecer un presupuesto.
Esa es una decisión inteligente. ¿Qué rango de presupuesto estás considerando? Estoy pensando en unos cientos de dólares, quiero que sea asequible. Eso suena razonable. ¿A dónde piensas ir? Me encantaría visitar la playa o tal vez una acogedora cabaña en la montaña. Ambas opciones suenan increíbles. ¿Prefieres relajarte o explorar? Disfruto de una mezcla de ambos. Relajarse en la playa y hacer senderismo en la montaña. Eso es lo mejor de ambos mundos. Hagamos una lista de lugares para visitar. Lección 15. Hallazgos de moda. Hola Ana, te sexta probándote ese vestido. ¿El medio te queda perfecto? Hola Juan, sí. Se siente perfecto. Me alegro de haberlo encontrado. Genial, el color te queda espectacular. ¿Crees que te conviene? Creo que sí. Es luminoso y alegre, perfecto para el verano. Absolutamente, realmente resalta tu personalidad. Gracias. También encontré un collar y unos pendientes a juego. Vaya, parece que completará el look. Eso espero. Los accesorios realmente pueden realzar un conjunto. Definitivamente lo hacen. ¿Estás pensando en usarlo para una ocasión especial? Lección 16. Perspectivas históricas. Buenos días Ana, ¿conoces la historia de la esclavitud en Estados Unidos? Hola Juan, sí. La esclavitud fue una dura realidad hasta 1865. Bien, incluso después de esa fecha, muchos negros continuaron trabajando en grandes granjas. Sí, la vida seguía siendo desafiante para ellos a pesar de los cambios. Es importante recordar que la historia da forma a nuestro presente. Definitivamente. Comprender este contexto es crucial para avanzar. Estoy de acuerdo, nos ayuda a apreciar las luchas y los logros. Además, nos anima a seguir abogando por la igualdad. Absolutamente, sigamos aprendiendo y discutiendo estos temas vitales. Lección 17. Aceptar la positividad. Hola Ana, he estado pensando en que ya no me siento triste después de centrarme en los rasgos positivos. Hola John, eso es maravilloso. ¿Qué crees que te ayudó más? Me di cuenta de que mi amabilidad es mi mejor rasgo y abre puertas a nuevas conexiones. Esa es una gran observación. Ser amigable realmente puede cambiar la forma en que interactuamos con los demás. Exactamente, hace que las conversaciones sean más agradables y menos estresantes. ¿Ha notado algún cambio en la forma en que la gente le responde? Sí, la gente parece más dispuesta a participar y compartir sus pensamientos. Eso es fantástico. Crea un ambiente más positivo. Lo hace, estoy emocionado de seguir alimentando ese lado amigable de mí mismo. Lección 18. Dinámica de equipo. Hola Ana, estaba pensando que necesitamos tener un plan revisado para nuestro proyecto. Hola Juan, estoy de acuerdo. Una vez que lo tengamos listo, podremos actualizar a nuestras partes interesadas.
Exactamente, la comunicación clara es clave para mantener a todos informados. ¿En qué áreas cree que deberíamos centrarnos en el plan revisado? Deberíamos priorizar los plazos y las responsabilidades para garantizar la claridad. Gran idea. De esa manera, todos saben qué esperar. Además, es posible que queramos incluir cualquier desafío potencial que prevemos. Sí. Es mejor estar preparado para cualquier obstáculo que pueda surgir. Una vez que finalicemos todo, podemos programar una reunión con las partes interesadas. Lección 19. Comodidad en el viaje. Buenos días, Anna. Estaba pensando en lo fáciles que pueden ser los vuelos con buena compañía. Hola Juan, cierto. Definitivamente hace que el vuelo sea más agradable. Y tener conversaciones interesantes puede hacer que el tiempo pase rápidamente. Absolutamente. Además, compartir experiencias de viaje lo hace aún más divertido. ¿Tiene alguna historia de vuelo memorable? Sí. Una vez me hice amigo de la persona sentada a mi lado y charlamos durante todo el viaje. Eso suena genial. ¿Terminaste manteniéndote en contacto? Lamentablemente no, pero lo pasamos fantástico durante el vuelo. A veces esos momentos son los que hacen que viajar sea especial. Lección 20. Conciencia sobre la conservación. Hola Ana, estaba leyendo sobre lo importante que es crear conciencia sobre la conservación. Hola Juan, eso es cierto. Mucha gente no se da cuenta de lo frágil que es nuestro medio ambiente. Exactamente, proteger la vida silvestre y los recursos naturales es esencial para las generaciones futuras. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos promover la concientización? Podríamos organizar eventos comunitarios o talleres sobre temas de conservación. Es una gran idea. Involucrar a la comunidad puede tener un impacto significativo. También podríamos utilizar las redes sociales para difundir aún más el mensaje. Sí. Es una herramienta poderosa para llegar a un público más amplio. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas iniciativas que podemos iniciar este mes. Lección 21. Inspiraciones interiores. Buenos días, Anna. Me preguntaba si podrías proporcionar fotografías del interior de las diferentes habitaciones de tu casa. Hola Juan, claro. Me encanta compartir mis ideas de decoración del hogar. Eso sería fantástico. Estoy buscando inspiración para mi propio espacio. Excelente. Tengo una acogedora sala de estar y una cocina luminosa. Me encantaría ver cómo has decorado esas áreas. Te enviaré algunas fotos. Me gusta mezclar colores y texturas. Eso suena hermoso. Tengo curiosidad acerca de tus elementos de diseño favoritos. Disfruto usando plantas y obras de arte para agregar personalidad a mis habitaciones. Esas son excelentes opciones. Realmente dan vida a un espacio. Lección 22. Transformaciones de la ciudad. Hola Ana, ¿sabías que un puesto comercial menor puede convertirse en una ciudad importante? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo algunos lugares evolucionan con el tiempo. Exactamente, esta ciudad comenzó con unos pocos edificios pero se convirtió en un centro bullicioso.
Eso es impresionante. ¿Qué crees que contribuyó a su rápido crecimiento? Probablemente su ubicación y recursos lo hicieron atractivo para los colonos. Eso tiene sentido. Un buen acceso al agua y a la tierra puede atraer a muchas personas. Bien, es interesante cómo las ciudades pueden reflejar las necesidades de sus comunidades. Definitivamente. Y esos cambios pueden dar forma a la cultura y la economía de la zona. Me encantaría aprender más sobre la historia de esta ciudad. Lección 23. Ecos de Shakespeare. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de la reconstrucción de algunos sitios históricos para que lucieran en la época de Shakespeare? Hola Juan, sí. Es sorprendente cómo se reconstruyen para lucir como en aquel entonces. Exactamente, nos da una idea del pasado y de la cultura de esa época. Me encanta eso. Permite a las personas experimentar la historia de una manera tangible. Y a pesar de su edad, Londres sigue siendo una ciudad vibrante y llena de vida. Absolutamente. La combinación de historia y modernidad es tan cautivadora. ¿Crees que visitar estos sitios hace que la historia sea más identificable? Sí. Crea una conexión que los libros por sí solos no pueden proporcionar. Estoy de acuerdo, experimentar la atmósfera puede profundizar nuestra comprensión. Lección 24. Tiempo bien empleado. Hola Anna, estaba pensando en nuestra próxima gira. ¿Cuánto tiempo crees que llevará? Hola John, creo que nos llevará entre 2 y 3 horas. Eso suena manejable. ¿Qué crees que veremos durante la gira? Espero que visitemos algunos puntos de referencia clave y tal vez aprendamos algo de historia. Eso sería genial. ¿Crees que necesitaremos algún equipo especial? Probablemente solo zapatos cómodos y una cámara para tomar fotos. Buena llamada. Me encanta capturar momentos durante nuestras aventuras. Yo también. Es bueno tener recuerdos para recordar. Asegurémonos de planificar nuestro día para poder disfrutar cada momento. Lección 25. Deporte e identidad. Buenos días, Anna. ¿Has notado cuántos canadienses se preocupan por el dominio estadounidense en los deportes profesionales? Hola Juan, sí. Es un tema importante para muchas personas. Lo ven como una amenaza potencial a la independencia canadiense en el deporte, ¿verdad? Exactamente. Plantea preguntas sobre la identidad y el orgullo nacional. Creo que las ligas locales son cruciales para preservar esa singularidad. Sí. Apoyar a los equipos canadienses puede fomentar un sentido de comunidad. ¿Cree que existen suficientes iniciativas para potenciar el talento local? Eso espero. Invertir en deportes juveniles podría ayudar a formar futuras estrellas. Estemos atentos a cómo se desarrollan las cosas y sigamos manteniéndonos informados. Lección 26. Mantenerse actualizado. Hola Anna, ¿has estado siguiendo las últimas noticias sobre deportes y cultura? Hola John, trato de mantenerme actualizado. Es interesante cómo afecta a nuestra sociedad. Absolutamente, los acontecimientos pueden moldear la opinión pública e incluso las políticas. Estoy de acuerdo.
Es importante comprender el contexto de estos cambios. Además, estar informado nos ayuda a entablar conversaciones significativas. Exactamente. Podemos compartir nuestras perspectivas con los demás. ¿Crees que las redes sociales juegan un papel en la forma en que recibimos información? Sí. Es una herramienta poderosa, pero también debemos ser críticos con las fuentes. Con seguridad, sigamos discutiendo estos temas a medida que evolucionan. Lección 27. Sueños isleños. Buenos días, Anna. Quería explorar un destino tropical. Hola John, ¿has considerado visitar una isla? Eso suena increíble. Las islas suelen tener hermosas playas y aguas cristalinas. Exactamente. Además, suelen ofrecer culturas y experiencias únicas. ¿Qué isla recomendarías? He oído cosas maravillosas sobre Bali y las Maldivas. Ambos son impresionantes. ¿Qué actividades podemos hacer allí? Podremos practicar snorkel, senderismo e incluso disfrutar de la gastronomía local. Me encanta probar comidas nuevas cuando viajo. Lección 28. Registro en el hotel. Hola Anna, acabo de reservar un hotel para nuestro viaje. Hola John, eso es increíble. ¿Cuánto tiempo se quedará? Me quedaré 3 noches y me registraré mañana por la noche. Perfecto. ¿Sabes a qué hora podemos registrarnos? Creo que el check-in comienza a las 3 página. Eso nos da tiempo para explorar la zona antes de instalarnos. Exactamente, podemos tomar algo para comer y luego dirigirnos al hotel. Suena como un plan. ¿Has comprobado las comodidades del hotel? Sí, tienen piscina y desayuno gratis, lo cual es genial. Lección 29. Pagar. Buenos días, Anna. La semana pasada te pedí prestado un libro. Hola Juan, no hay problema. ¿Lo disfrutaste? Sí, me encantó, me alegro de haberlo tomado prestado. Es genial escuchar eso. Entonces, ¿cuánto te debo por ello? No, está bien, no tienes que devolverme el dinero. ¿Estás seguro? Quiero que sea justo. Soy positivo, simplemente disfruta el libro. Bueno, si estás seguro, te lo agradezco. Por supuesto, siempre puedo prestarte más libros en el futuro. Lección 30. Trabajo de invierno. Hola Anna, el invierno ya está aquí y tuve que quitar la nieve de los caminos y el camino de entrada con una pala. Hola John, parece un trabajo duro. ¿Cómo te fue? Fue duro, ayudo a mi papá con eso todos los años. Qué amable de tu parte. Palear nieve puede resultar bastante agotador. Sí, especialmente si hay mucha nieve que quitar. ¿Tienes algún consejo para hacerlo más fácil? Tomar descansos es fundamental, ayuda a evitar la fatiga. Buen consejo. Es importante mantener el ritmo.
Y usar capas te mantiene abrigado mientras trabajas al aire libre. Lección 31. Sueños de París. Buenos días, Ana. Sí, estoy planeando un viaje a París. Vaya, eso suena increíble. ¿Cuándo te vas? Me voy en 2 semanas. No puedo esperar para explorar. Eso es emocionante. ¿Tienes una lista de lugares que quieres visitar? Definitivamente, quiero ver la Torre Eiffel y el Louvre. Grandes opciones. ¿Has estado en París antes? No, esta será mi primera vez. Estoy ansioso por experimentar la cultura. Te encantará. La comida, el arte y la arquitectura son impresionantes. He oído eso, también quiero probar la auténtica cocina francesa. Lección 32. Navegando por la ciudad. Hola Ana, he oído que hay senderos peatonales bien señalizados en la ciudad. Hola Juan, sí. Hace que caminar sea mucho más fácil. Excelente, ¿existe alguna aplicación o mapa que pueda usar para navegar? Absolutamente. Hay varias aplicaciones que muestran rutas y atracciones para caminar. Eso es útil, ¿qué aplicación recomiendas? Sugiero utilizar Google Maps o una aplicación de guía de la ciudad dedicada. Perfecto, descargaré uno antes de mi viaje. Buena idea. Te ayudará a encontrar los mejores caminos y evitar perderte. Aprecio los consejos, quiero aprovechar al máximo mi tiempo explorando. Lección 33. Ideas de marketing. Buenos días Anna, ¿qué opinas de nuestra estrategia de marketing? Hola John, creo que necesita mejoras. Debemos centrarnos en nuestro público objetivo. Estoy de acuerdo, analicemos las métricas de rendimiento actuales. Sí, comprender los datos nos ayudará a identificar puntos débiles. ¿Deberíamos considerar también los comentarios de los clientes? Absolutamente. La retroalimentación es crucial para realizar cambios informados. ¿Qué áreas crees que deberíamos priorizar? Creo que mejorar nuestra presencia en las redes sociales podría atraer a más clientes. Esa es una decisión inteligente, el contenido atractivo realmente puede marcar la diferencia. Lección 34. Experiencias memorables. Hola Anna, ¿has notado que a menudo las experiencias más simples resultan ser las más memorables? Estoy completamente de acuerdo, Juan. A veces, los momentos inesperados crean recuerdos duraderos. ¿Qué experiencias te vienen a la mente? Recuerdo un viaje por carretera espontáneo con amigos, las risas y las conversaciones lo hicieron inolvidable. ¿Has tenido una experiencia similar? Sí. Un picnic en el parque se convirtió en una aventura cuando nos perdimos. Terminamos descubriendo un hermoso lugar escondido. ¿No es asombroso? Absolutamente, es fascinante cómo los acontecimientos no planificados pueden generar alegría. ¿Estás dispuesto a planear algo espontáneo pronto? Definitivamente. ¿Empezamos a pensar en ideas para nuestra próxima aventura? Podríamos explorar nuevos lugares y probar la comida local.